Bueno, les voy a presentar a José Antonio Rodríguez Callejas. José Antonio tiene mucho que contar, pero para poder contarlo tienen que conocer en general, entonces yo se los voy a presentar. José Antonio es licenciado y es maestro en trabajo social. ¿Cómo? ¿Se puede ser maestro en trabajo social? Sí, y él es uno de ellos también. Y también se puede ser doctor en trabajo social si les llega a interesar. Esta formación la tuvo en la UNAM. Cuenta también con una especialidad en diseño y evaluación de proyectos sociales. Es diplomado en metodología de la investigación cualitativa también por parte de la UNAM. Cuenta con otro diplomado en práctica docente en la educación superior. Actualmente es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ya lleva 11 años desempeñándose en esta labor. Es especialista en el Centro de Educación Continua de Trabajo Social de la UNAM. Y también ha estado con nosotros participando en el CETIS número 5 como docente de asignatura, ya que habrá sido como hace 2 años, ¿verdad, José Antonio? Más o menos. Bueno, algo más que contar muy interesante de él es que es ex becario de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Mashaf. Y uno dirá, ¿qué? Sí, él estuvo ahí y también participó en el curso Metodologías Educacionales, Juventud en Riesgo, Prevención de la Deserción Estudiantil y Facilitación de la Reintegración en Jerusalén, Israel. También ha estado dentro de la administración pública, es decir, dentro de lo que hace el gobierno y sus instituciones. Ha estado inmiscuido en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de la antigua PGJ del Distrito Federal, dentro de la Secretaría de Gobernación, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Este puesto es muy interesante porque lo desempeñó perfectamente y también anduvimos ahí metidos en el CETI 5 con su apoyo, que es director general del Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, justo hace 2 añitos. Y bueno, él viene a platicarnos de una de las áreas del trabajo social. Puede ser que ya la hayas revisado junto con tu docente o que todavía no hayas llegado a ese punto del desarrollo teórico, pero bueno, hablamos de 3 áreas dentro de trabajo social: la tradicional, la potencial y emergente. Él viene a hablarnos de la potencial. Entonces, me gustaría que ya para pasarle la palabra a José Antonio, quienes estén en condiciones de encender su videocámara, se los agradeceríamos muchísimo, porque siempre es bueno ver las caras de los alumnos y no solamente los cuadritos con sus nombres. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. José Antonio, te dejo la voz y aquí estoy al pendiente de lo que requieras. Ay, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por esa presentación. Hasta, hasta me caí mal, ¿no? Maestra Verónica, qué gusto de saludarte por acá. No nos hemos podido ver. La maestra Verónica también es maestra de la ENS, donde generalmente nos saludamos. Maestro Mauricio, insisto, muchas gracias. Hace también mucho rato que no nos vemos. Como comentaba el maestro, yo he sido profesor del CETIS, incluso hace cerca de 2 o 2 años y medio, una cosa así. Todavía tuve un par de grupos por allá y 3 años más o menos, que fue cuando ocupé el cargo de la dirección general del IAM, entonces IAM, ahora Instituto del Envejecimiento Digno, lo cual ya no me permitió poder continuar con esta experiencia de la docencia a nivel bachillerato que, no sé, ustedes que están del otro lado deben saber que es única en la vida, de verdad marca toda una experiencia a sus profesoras y profesores. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al CETI 5, a la maestra Erika Ancelín, ¿no? Que me tomaron en cuenta, el maestro Horacio, que se puso en contacto conmigo. Yo la verdad es que, además de emocionado, espero que lo noten en mi voz, de pronto escucho al maestro y de verdad pareciera que tengo mucho que decir, ojalá, y ojalá dentro de esto que tuviera que decir, hubiera algo inteligente que decir, ¿no? Haré mi mejor esfuerzo. Eh, Agradecer que tengan encendidas sus cámaras, porque también lo que decía el maestro es muy cierto. Llevo muchos años dando clase, yo también, ¿no? Igual que ustedes, ahora a distancia, y de pronto uno termina hablando con una pantalla llena de cuadritos con nombres y la verdad es que uno no sabe si
si están dormidos, despiertos, están jugando algún videojuego, no lo sé, ¿no? Están en el teléfono. Eh, y, y, y eso me parece que es, vamos, para nosotros, particularmente para nosotros, hablando del gremio de trabajo social, para las trabajadoras sociales y para los trabajadores sociales o los que pretendemos serlo, pues obviamente esta circunstancia nos vino a transformar todo. Hoy esta idea del aislamiento pareciera que entonces deja justamente al profesional en trabajo social como, pues ahora, ¿qué hacemos, no? Y no, la verdad es que no. Entonces, bueno, antes de, digamos, de ir retomando como las ideas que espero tengan alguna coherencia y algún impacto positivo en las compañeras y compañeros alumnos, reiterar de verdad el agradecimiento. No saben, ¿no? Tuve que sacar el saco y una camisita porque hace muchísimo tiempo que no lo hacía. Entonces, seguramente igual que el maestro, ¿no? Si me levanto se ven las bermudas, pero por el momento, ¿no? Ya me veo muy bien, ¿no? Que seguramente ustedes, compañeras y compañeros alumnos, están igual, ¿no? No se rían mucho, que de seguro están en calzones algunos de ustedes. Pero bueno, esas son las circunstancias en las cuales nos encontramos. Eh, ahora justo, ¿no? Teniendo como pretexto esta charla, un poco me di a la tarea, la verdad es que de documentarme, porque es muy distinto, digamos, como los saberes, las habilidades, lo que vamos desarrollando, ¿no? Yo doy clases en la licenciatura, pero doy una clase de teoría social. Y, por ejemplo, en la Facultad de Contaduría sobre desarrollo sustentable, que de pronto, ¿no? Hablar de las áreas potenciales de trabajo social obliga, ¿no? Un poco a mirar otras cosas que de pronto perdemos de vista por el trabajo profesional. Entonces me di a la tarea un poco de buscar más información. Y además, ¿no? El maestro Mauricio me hizo favor ahí como de poner al día, de actualizarme, de orientarme, porque de pronto me sentí bastante perdido. Eh, y lo que encontraba, digamos, un común denominador que encontraba en estas últimos, digamos, en artículos de los últimos meses, pues es que la primera preocupación, obviamente, de todas y de todos, seguramente de ustedes y de sus padres y de sus familias y de los profesores y sus familias, pues obviamente la primera preocupación es no contagiarse porque no sabemos exactamente qué suerte vamos a correr si nos contagiamos. Entiendo, ¿no? Que hablar de la pandemia, pues es seguramente el tema más socorrido de todas las charlas que van a escuchar durante este tiempo. Sin embargo, me parece que hay que reconocer que es en este contexto en el cual se está dando esta circunstancia. Yo no estoy, digamos, muy seguro, ¿no? Entiendo que estos eventos se hacen anualmente y por ejemplo, ¿no? Tal vez debido a las circunstancias, si hubiéramos estado en la modalidad presencial, pues a lo mejor no me hubiera tocado estar con ustedes, a lo mejor me hubieran invitado en otro momento, en otro año, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es esta circunstancia la que nos tiene aquí y la que preocupa a la mayoría de la gente, a todos y a todas, me parece a mí. Y eso tiene que ver también con la preocupación de lo profesional, porque seguramente a un año de distancia, no sé cuánto tiempo lleven ya en esta lógica, pero alrededor de un año, debe haber mucho agotamiento y mucho cansancio. Debe haber, de parte de ustedes, como de los profesores y las profesoras, se tuvieron que desarrollar una serie de habilidades, de técnicas, para poder hacer frente a la circunstancia y en la medida de lo posible tratar de construir el conocimiento. ¿A qué me refiero con esto de construir el conocimiento? A que el conocimiento no lo tienen, o al menos no en mi caso, yo no lo tengo.
me parece que lo construimos entre todas y todos. Porque si no construimos entre todas y todos el conocimiento, entonces el conocimiento no será pertinente, no será mío, pues, no aporto en la construcción del conocimiento, por lo tanto no me apropio del conocimiento. Y eso en trabajo social me parece que es fundamental. Y entonces, pensando en la pandemia, ¿no? Regreso a esta idea. Muy probablemente muchas de ustedes, muchos de ustedes, incluyendo profesores y profesoras, lo primero que dijeron es, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué va a pasar con las nuevas formas en las cuales vamos a enseñar, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a construir el conocimiento? Esto me parece que nos lleva a todas las áreas, porque así como hoy ustedes han dejado de ir a la escuela y se conectan, pues seguramente es el caso de algunas de sus madres, padres, ¿no? Familiares que están trabajando y que entonces ya no están yendo a la oficina, sino que al igual que ustedes, pues se tienen que conectar. ¿A qué voy con todo esto? A que, para empezar, lo que estamos viviendo es una transformación de la vida cotidiana, la forma en que todas y todos interactuamos, nos comunicamos. ¿Y para qué nos comunicamos y para qué interactuamos? Pues para construir lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura. Hoy las personas, ustedes seguramente, ¿no? Ya no están yendo a la fiesta o a la tocada, sino que lo están viendo por la pantalla, por internet, un streaming, qué sé yo, ¿no? Hoy hay nuevas formas, hoy el teatro, ¿no? También es en streaming. Uno tiene que comprar su boleto y entonces tiene una clave y desde ahí, ¿no? Recibe la señal y entonces puede ver un espectáculo. Hoy seguramente algunos de ustedes están tratando de construir relaciones a distancia. Bueno, eso es lo que construimos las personas. Las personas requerimos de otras personas para poder sobrevivir. Eso es muy simple y muy elemental, ¿no? El primer grupo con el cual interactuamos, pues es la familia, ¿no? Por lo tanto, una profesión que se dedica a intervenir en esta interacción que produce lo social, pues entonces un método tradicional seguramente lo estarán llevando de esa manera, ¿no? Digamos, un área tradicional de trabajo social, pues es la familia, ¿no? Ah, pues sí, claro, tenemos que meternos en la familia porque no necesariamente la familia siempre garantiza el desarrollo de todas y de todos sus miembros, que esa me parece tendría que ser la tarea de la familia. Y entonces tenemos trabajadoras y trabajadores sociales que desarrollan saberes, que desarrollan conocimientos, que desarrollan conceptos, que construyen instrumentos, que aplican instrumentos para investigar. Es decir, tenemos conceptos, es decir, tenemos teoría y tenemos formas de acceder a esos conocimientos, o sea, tenemos procesos metodológicos para un saber tradicional o un área tradicional de intervención del trabajo social que es la familia. Y como seguramente saben, ¿no? Y hoy lo tenemos muy claro, la salud, ¿no? Está dentro de estas áreas tradicionales, pero existen otras áreas, ¿no? Pensando en la pandemia, bueno, estas son emergentes. ¿Por qué se le denomina emergente? Porque emerge en la realidad, nos enfrenta a ellas, nos confronta, y la única manera de resolverlo es haciéndoles frente. Y haciéndoles frente, entonces, significa investigar para poder nombrar, es decir, construir conceptos, y entonces estos conceptos los llevamos a la realidad y entonces estamos construyendo desde el trabajo social conceptos y métodos o metodologías particulares, específicas, precisas, que nos llevan entonces a enfrentar esta nueva realidad que está emergiendo. Hoy está emergiendo el tema de la pandemia, de la educación a distancia, como también seguramente conforme se vayan abriendo los espacios, emergerá una nueva forma de irnos apropiando de los espacios, de irnos apropiando de nuestras relaciones.
El reto hoy es cómo cómo construimos conocimiento a distancia. Y el reto mañana va a ser, ¿y cómo regresamos a las aulas? Porque yo estoy viendo, ¿no? A Verónica, a Mauricio, a Paulina, a Antonio, cuando regresemos a las aulas no vamos a ser los mismos. Y este año tendría que significar, este año encerrados tendría que significar algo. Tendría que significar que algo cambió y que entonces esto que cambió nos lleva a recuperar los espacios físicos en los cuales interactuamos de mejor manera, diría yo, porque estaría padre que regresáramos a las aulas, ¿no? Y entonces la violencia que vivimos en las aulas se haga más grande, ¿no? Pues entonces, a ver, vamos a regresarnos otra vez un año a las casas, a ver si cuando regresemos lo hacemos mejor. Pues no, ¿verdad? Tenemos que hacerlo desde ahora. Esas son como las áreas emergentes, digamos, ¿no? Y siéntanse en la libertad, por cierto, maestros, maestra, pero también compañeros, siéntanse en la libertad de si de pronto hay alguna inquietud, algo, por favor, está abierto el espacio. Esto de verdad lo construimos entre todas y todos. Cualquier intervención, por supuesto que será inteligente, útil, enriquecedora, ¿no? Todas y todos tenemos que participar en la construcción del conocimiento porque si no, de veras, no va a ser pertinente. Luego, pero a mí me dijeron que tenía que hablar de las áreas potenciales. Sí, este cuate lleva 10 minutos hablando y ni siquiera ha entrado al tema. Sí, claro, porque a veces es útil, primero, reconocer lo que no es, para entonces al final poder entrar al tema ya con más certeza de lo que sí es, ¿no? Y muy probablemente para mí sigo sin saber muy bien qué es un área potencial del trabajo social. Por definición son aquellas áreas en las cuales se ha, digamos, desarrollado el trabajo social de forma un incipiente, limitada, ¿no? Poco ha intervenido el trabajo social, ¿no? Y en particular, algo que me parece fundamental es el área empresarial, que me parece que además es como el pretexto que nos tiene aquí hoy. Pero antes de entrar directamente al área empresarial y a las áreas potenciales, a ver, quiero como partir de un hecho que tal vez valga la pena como terminar de aterrizar. Los trabajadores y las trabajadoras sociales, mucho se ha discutido esto, ¿no? ¿Cuál es su objeto de estudio o de intervención? O sea, probablemente un oculista, pues su objeto de estudio, pues tenga que ver con la persona, el sentido de la vista y todos los, ¿no? Padecimientos y complicaciones que tiene, ¿no? Esa es su materia, ¿no? Los ojos, la visión. Perfecto. El médico, la salud, ¿no? Ah, del matemático, bueno, ¿no? Los números, operaciones, sí, está muy bien. ¿Y el trabajador social qué? El trabajo social, ¿cuál es su objeto de estudio? Hay quien dice la sociedad, la sociedad, pues quién sabe qué es eso, es un concepto muy amplio, ¿no? La familia, ¿no? La persona, el individuo, ¿no? Bueno, es que entonces eso tal vez tiene que ver con la psicología, ¿no? La familia tal vez tiene que ver con igual la psicología, la antropología, ¿no? La educación de las sociedades, bueno, entonces tiene que ver con el pedagogo, ¿no? Y la sociedad, no, pues eso más bien tiene que ver con el sociólogo. Bueno, tal vez con la historia de las sociedades, ¿no? Que nos llevan a esta sociedad hoy. Bueno, entonces probablemente hablamos del antropólogo, del historiador o del lingüista, pensando en cómo construimos los conceptos y los saberes, ¿no? Bueno, en realidad trabajo social tiene que ver con todas estas disciplinas de las ciencias sociales. Y concretamente, digamos, su aporte, lo que nos distingue, lo que nos hace diferentes, no es el estudio antropológico, psicológico, filosófico, lingüista, no. Lo que nos hace diferentes es que nosotros intervenimos en lo que somos expertos o decimos que somos expertos
es en la intervención. Toda disciplina de las ciencias sociales tiene un objeto de estudio, desarrolla conceptos que explican su objeto de estudio y tiene sus propios métodos para acercarse y definir ese objeto de estudio. Pero en el caso del trabajo social, además de que nos hacemos de todos los saberes de todas esas disciplinas científicas, lo que pretendemos es acercarnos a modificar, a intervenir. Algo muy elemental sería decir, tenemos una realidad A que tenemos que transformar en una realidad B. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero tenemos que saber qué es la realidad A y qué es la realidad B. ¿Cómo lo hacemos? Todos lo tienen muy claro. Tenemos que hacer una investigación, hacemos un diagnóstico y a partir de ahí, todo esto con diferentes técnicas, ¿no? La participativa, en fin, que eso sería lo ideal, ¿no? Porque además presumimos de que lo hacemos siempre con el apoyo, con el concurso, pues con la suma de los sujetos, de los individuos que están participando, digamos, de esta realidad. Entonces, eso nos llevó como disciplina a reconocer como los niveles de intervención, ¿no? Que está el individuo, el grupo, ¿no? La comunidad. Es decir, tenemos una atención individualizada, ¿no? Tenemos grupo que generalmente además así desarrollamos las prácticas en el CETIS, ¿no? Hay una práctica que se desarrolla en grupo y una que se desarrolla en institución. Ahí corríjanme, maestros, en este momento no lo tengo muy claro, pero creo que por ahí va, donde también además desarrollan una experiencia a nivel individual, ¿no? Algo de atención individualizada, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que ustedes están familiarizados con estos 3 niveles de intervención. Y muchos, aún hoy, en sexto semestre, en quinto semestre, todavía se preguntan como que eso del trabajo social, exactamente qué, ¿no? Es mineral, es vegetal, se come con cubiertos, ¿no? ¿Qué pasa con esto del trabajo social? Porque, cosa muy legítima, pues obviamente están estudiando y seguramente en este momento se están preguntando como para qué les puede servir una profesión como el trabajo social. Brutal. Porque lo que acabamos de decir es que el trabajo social es capaz de desarrollar estrategias de intervención que permitan modificar una realidad A una realidad B. Pregúntenle a cualquier persona, ¿eh? Oigan, a cualquiera, pregúntense ustedes mismos, ¿les gustaría vivir una realidad diferente? ¿Mejor? Pues yo creo que la mayoría de la gente va a decir que sí. Absolutamente todos. No, no, profe, pues la neta es que Lady Gaga lo tiene todo. No, miren, ¿no? Le robaron sus perritos y entonces hasta ella seguramente se enfrentó ante una realidad que quería modificar. Porque resulta que todo lo que está a nuestro alrededor de pronto se puede volver adverso. Sí, sí, incluso lo que no vemos, un virus, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos obliga a, ¿no? A encerrarnos en nuestras casas y hoy por hoy pues ni siquiera tenemos idea de si eso será suficiente para estar seguros. Y algo que me parece fundamental es que decía, preguntémonos, a ver, ¿vivimos en la realidad que queremos o esta realidad puede ser modificada? No, pues sí, sí puede ser modificada porque de entrada si me levanto temprano, pues entonces me rinde más el día y entonces, bueno, ¿no? Ya desde ahí ya estoy haciendo algo, ¿no? Para modificar la realidad y que entonces obtengo otro resultado de ella. Técnicamente, los trabajadores y las trabajadoras sociales somos especialistas en identificar, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de un individuo que vive en sociedad, de un grupo y la forma en que interactúa, o, ¿no? De todo un grupo social, pues, un sujeto social, el cual está viviendo una realidad la cual puede ser modificada. Y lo mejor de todo es que entonces, si intervenimos en, ¿no? Si digamos
nuestra posibilidad de intervenir y de entonces tener un desarrollo profesional, pues es toda la realidad. Aquella realidad donde haya una persona que interactúa con otra persona, ahí se da lo social. Por lo tanto, desde ahí podemos intervenir. ¿Cuáles son las áreas potenciales, esas en las cuales el trabajo social puede intervenir? Insisto, hay muchas, ¿no? Porque más o menos mencionamos las tradicionales y más o menos mencionamos las emergentes, y muchas de las emergentes incluso se van convirtiendo en áreas potenciales. Por ejemplo, la defensa del medio ambiente, ¿no? Es un área emergente, por supuesto, porque, bueno, creo que también todos, si no ahorita vemos de qué manera lo explicamos, pero el hecho de que estemos viviendo encerrados por una pandemia no es otra cosa más que una consecuencia de la forma en la cual hemos maltratado, llevado al extremo de que no se pueda regenerar el ambiente. Esto habla de cómo como sociedad, la forma en que producimos todo aquello que requerimos para vivir o para sobrevivir, ha llevado al ambiente al extremo casi de la extinción. Las selvas, los bosques, sí, claro, ¿no? Y entonces reducimos tanto los hábitats de la naturaleza que cada vez las fronteras entre una cantidad de enfermedades que no conocemos porque estaban muy lejos de nosotros, brincan. Y muchas de ellas, como esta, se convierte en algo que nos tiene al mundo encerrados. Es decir, hoy lo emergente es la pandemia, pero probablemente el tema ambiental se va convirtiendo en un área potencial del trabajo social. El tema ambiental, el tema de la atención a víctimas, que es un área que la maestra Verónica lleva un rato trabajando en ello y un servidor fabuloso. La economía del cuidado, charros, ¿qué es eso? Pues la economía del cuidado es todo aquello que, si lo vemos desde una perspectiva de género, le toca hacer a las mujeres, que es cuidar a los abuelitos, cuidar a los papás cuando ya están viejitos, cuidar al que se enferma, ¿no? Y esto generalmente esta tarea se le asigna, decíamos, a una mujer, y no solo no tiene las habilidades ni las capacidades, sino que además no recibe un ingreso. Bueno, la economía del cuidado, que para algunos representa hasta 4 pesos de cada 10 de lo que producimos en México, échenle nomás, y que no pagamos, ¿no? Es un área potencial. Y dentro de estos sectores en los cuales podemos encontrar potencialidades desde las cuales el trabajo social puede irse desarrollando, está la empresarial. No, pero es que a mí me enseñaron, muchos de nosotros probablemente, venimos de una tradición del trabajador social libertario y que viva la revolución y abajo el patriarcado, ¿no? No, a ver, vivimos en un modelo económico capitalista, de libre mercado, ¿no? De garantizar los derechos de todas y de todos, donde estamos buscando, por ejemplo, la inclusión, donde estamos luchando porque las mujeres tengan un simple y elemental derecho a decidir sobre su cuerpo, donde tengamos, por ejemplo, una legalización de ciertas sustancias que hoy están prohibidas, como la marihuana. Entonces vamos a encontrar, ¿no?, muchas áreas potenciales que tienen que ver con esta realidad que decíamos que puede ser modificada, intervenida, tal vez para mejorar. No todo el trabajo social tiene que ser, no sé, libertario, no todo el trabajo social tiene, vamos, esta corriente, lo cual es bastante legítimo, muy digno, pero también existe un trabajo social. Si me lo permiten, déjenme lo expreso de esta forma. También existe un trabajo social que se viste de traje y corbata, o que se viste de traje sastre, y que es capaz de sentarse, ¿no?, en el sector empresarial, pues,
todo aquello que produce, ¿no? Con fines de lucro, cualquier empresa, bueno, incluso sin fines de lucro, pensando en asociaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Donde existe una realidad y que hoy se ve claramente modificada. Por eso decía, de pronto lo emergente se vuelve potencial, pero cuando lo potencial se vuelve emergente. Ahora sí ya se volvió loco este cuate. No, me explico. Cuando las personas tradicionalmente en la mañana se ponen su traje, su corbata, o se van más o menos, ¿no? Dos arreglados a la oficina, llegan, se sientan, ¿no? En un escritorio con una mampara, donde al lado está alguien con otra mampara, del lado izquierdo hay alguien más con una mampara, y entonces están trabajando durante el día. Ahí hay algo que es, digamos, lo social dentro de una empresa. Es decir, por supuesto que en toda interacción entre las personas hay algo social. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto? No sé si se lo han preguntado. ¿Por qué de pronto hay empresas, no lo sé, Bimbo, por ejemplo, donde todos sus empleados tienen el mismo uniforme, ¿no? Sin importar qué función desempeñen dentro de la empresa. Bueno, tiene que ver con que probablemente se sienten comprometidos. Y entonces saben que ellos, no solo lo que hagan, sino la forma en que interactúan con el mundo, tiene que ver con una imagen de la empresa. Cuando van ustedes a una tienda de ropa deportiva, no van a encontrar a las vendedoras o a los vendedores con zapatillas. Se los encuentran con licras, se los encuentran con pants, porque existe toda una idea que se vende. Eso es mercadotecnia social, un área potencial para el trabajo social. No, pues que a mí siempre esto del trabajo social no me gusta y a mí me gusta más bien como el tema de meterme en una oficina perfecto, ¿no? Dentro del área potencial de trabajo social empresarial, algo, lo más evidente que tenemos es cómo desarrollamos, cómo mejoramos el clima laboral, es decir, el ambiente, para que entonces lo que está de fondo, que es la necesidad de producir no solamente riqueza, sino de producir incluso una sensación de comodidad, de sentirse involucrado con la empresa, de defenderla, de portar sus valores, ¿no? Ah, yo me pongo la camiseta de los Pumas. Pues sí, pero de lunes a viernes a lo mejor es desempleado y lo ideal es que los empleados se pongan igual a la camiseta. ¿Por qué? Pues porque de entrada el que tengamos a un empleado, una empleada comprometido con la empresa, no se va a volar los lápices. Ah, bueno, y ahí hay una reducción de costos, pero además trabajará de mejor manera, por lo tanto producirá más. Ah, perfecto, no solo me sale más barato, pensando en el empresario, sino que además me produce más riqueza. Ah, perfecto. Por lo tanto, la idea de poder construir ambientes o lo que en coaching se llama clima laboral, que es el coaching, todas estas estrategias para formar equipos de trabajo, equipos eficientes de trabajo, que de pronto, no sé, por ejemplo, hay empresas, tengo la experiencia, por ejemplo, cercana de Jalcomulco, en Veracruz, ¿no? Una empresa pequeña que tiene su propio hotel en Jalcomulco, La Villa se llama, y entonces pueden desarrollar actividades para grupos de empresas, para grupos de trabajadores, y entonces se les paga todo un fin de semana, 3, 4 días, y entonces hacen actividades de descenso en río, en estas barcas, ¿no? En rápidos, y hacen bicicleta de montaña, y dentro de las actividades van desarrollando, ¿no? Las estrategias didácticas, estas que a veces los profesores nos ponen en la escuela, las mismas. ¿Con qué fin? Con el de construir identidad. Una identidad que se involucre con los valores de una empresa. Por lo tanto, estamos construyendo un clima laboral
estamos construyendo equipos de trabajo eficientes, estamos construyendo relaciones de confianza que al final permitirán que se modifique. Por ejemplo, ¿no? El ambiente dirigido a una mejor producción, dirigido a desarrollar nuevas estrategias de trabajo. Todo eso lo hacemos. Ustedes han tomado una materia, si mal no recuerdo, como de técnicas didácticas. Y a veces salen al patio, ¿no? Están en el salón y de pronto salen al patio y se enumeran del 1 al 3 y entonces los unos van a ser patos y los dos van a ser caballos y los tres van a ser águilas, ¿no? Y entonces cada uno desarrolla una pirámide y entonces ven cómo, bueno, eso tira las barreras que ponemos las personas entre nosotros, las derrumba para generar lazos de confianza. Identidad. Si a esta identidad le doy un símbolo y le doy un valor que se relaciona con los valores de mi empresa y con esto logro hacer más productivo el equipo de trabajo, perfecto. Porque eso va a significar además que las personas que trabajan en una empresa se sientan más cómodos, ¿no? Esa tan solo es un área potencial del trabajo social. No pensemos únicamente en el coaching o no pensemos, algo que también es muy, muy natural, digamos, muy normal, es el tema de las, por ejemplo, de la contratación del personal, ¿no? Recursos humanos, capacitación, ¿no? Que son temas muy tradicionales y particularmente para el trabajador social. Pero también aquellos que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Es decir, trabajo social en el área empresarial tiene, digamos, muchísimas oportunidades de desarrollarse. No solo en esta parte del coaching, o no solo, decía, en el área de recursos humanos, sino incluso de la propia organización laboral, sindical incluso, ¿no? Aquella que tiene que ver, decía, con la defensa de los derechos de los trabajadores. Es decir, anteriormente, por ejemplo, el trabajador social que estaba abocado a una tarea empresarial no tenía más que diseñar estrategias para crear un clima laboral mejor. Porque las personas, los trabajadores, las trabajadoras, se encontraban concentrados en un mismo lugar. Hoy no. Hoy de pronto, esta área potencial del trabajo social empresarial se convierte en emergente porque hoy la emergencia obliga a que las y los trabajadores se vayan a su casa. Por lo tanto, eso implica nuevos retos para el trabajador social empresarial que tiene que entender que ahora no solo las personas se van a su casa y trabajan desde su casa, sino que tienen tareas específicas en su casa, que ahora tienen que desarrollar sus papás, sus mamás, algún familiar. Probablemente en este momento está trabajando, pero también está viendo que estén conectados y que no estén chateando, ¿no? O está además cocinando, o además tienen un hermano pequeño y tienen que estar viendo que haga la multiplicación adecuadamente, correctamente, y que comprenda, ¿no? Pero además está en la reunión de trabajo con el jefe o con sus subalternos. Esas tareas que tradicionalmente no veníamos desarrollando, hoy las tenemos que desarrollar. Y que además tenemos que buscar las estrategias para que todas y todos encontremos la mejor manera de desarrollarlas y que no estemos a las 10 de la noche, por ejemplo, trabajadores enviando correos, ¿no? Con información que nos están solicitando. Cuando evidentemente si estuviéramos, ¿no? En un contexto presencial, pues eso no pasaba, ¿no? Los horarios de oficina eran claramente respetados. Por eso es que entonces decía, hoy lo potencial se vuelve emergente, particularmente hablando de lo empresarial, ¿no? Pero vamos a regresar en algún momento. Muchos y muchas vamos a regresar a la oficina, al trabajo tradicional, pero también sabemos que a partir de ahora se amplía la posibilidad de que muchas personas hagan home office, o sea, trabajo desde casa, ¿no?
Y entonces eso va a implicar nuevos retos, porque ¿cómo hacemos que las personas se sientan comprometidas e identificadas con un equipo de trabajo cuando tal vez el único contacto real que tienen con la empresa es que cada 15 días les depositan su quincena y que tal vez cuando la pantalla, ¿no?, de la computadora se pone negro, sale el logo de la empresa y ese es el único contacto que se tiene. Ahí hay un reto, ¿no?, del trabajo social empresarial que tendrá que encontrar la forma de que todas y todos, a pesar de la distancia, se sientan comprometidos con una causa, la de la asociación civil, la de la empresa, que vaya acorde, alineada a su misión y su visión, por ejemplo, ¿no? Hay una, eh, hay muchísimas áreas de oportunidad en las cuales el trabajador y la trabajadora social puede desarrollarse en todos los sectores, ¿no? Hoy el más, o el que venía desarrollándose de mejor manera, era el coaching, que además lo compartíamos con psicólogos sociales, por ejemplo, ¿no? Con pedagogos, porque ¿quiénes son los mejores? Profesionalmente hablando, ¿qué profesiones son las mejores para poder conducir estos procesos grupales? Por supuesto, un trabajador o una trabajadora social. ¿Por qué? Pues porque seguramente ustedes lo han hecho, han ido a alguna escuela y han dirigido alguna actividad. Ay, yo un día les puse un juego a los de la primaria o a los de la secundaria. Bueno, cuando trabajamos con empleados son lo mismo, nomás corren menos, ¿no? Pero básicamente estamos trabajando con personas y cuando trabajamos con personas y logramos transformar, digamos, con pequeñas acciones estas realidades, al final la suma de estas transformaciones, de estas pequeñas transformaciones, ¿no? De pequeñas realidades, cuando las sumamos se convierten en una transformación grande, en una realidad que entonces impacte a todas y todos, ¿no? Esa, por ejemplo, es un área potencial dentro del sector empresarial, ¿no? Que era como el punto central, pero jóvenes, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, atención a víctimas es un área potencial. Todo lo que, bueno, todo lo que tiene que ver con las emociones hoy que estamos viviendo por el encierro, ¿no? Ahí vamos a encontrar dentro de las escuelas, cuando comencemos a regresar, a ver, yo estoy seguro que muchos de ustedes se lo imaginan. El día de mañana, cuando por fin digan, ya regresamos a la escuela, wow, muchos dirán, y muchos dirán, ay, de veras, pero si yo estoy muy cómodo, muy cómoda, me siento bien, no quiero salir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a afrontar esa realidad? Necesitamos desarrollar estrategias desde la institución escolar, pública o privada, las mismas estrategias que tendremos que desarrollar para las empleadas y los empleados cuando empiecen a regresar a sus áreas de trabajo. ¿Cómo va a reaccionar, ¿no?, el compañero de al lado o la compañera de al lado si yo estornudo? ¿Cómo va a reaccionar, ¿no? Como los ciclistas que se agarraron a no sé quién ahora en una calle. No, hay que desarrollar estrategias. Y eso significa también reconocer que así como ha sido un gran reto el que estemos resguardados, el mantener la disciplina, el mantenerse realizando las tareas y las actividades que estamos desarrollando, conforme vayamos saliendo, ese va a ser el otro gran reto. ¿Cómo vamos a ir recuperando poco a poco esto que le han llamado como nueva cotidianidad, que lo cual me parece un error grave? No existe algo como nueva cotidianidad, ¿no? O sea, son conceptos contradictorios, contrapuestos. En realidad estamos hablando, ¿no? Perdón por el pleonasmo y la cacofonía, pero estamos hablando de una nueva realidad. ¿Cómo queremos vivirla? ¿Cómo queremos irla recuperando?
¿cómo voy a confiar en el otro y en la otra? ¿Cómo me voy a sentar en el aula? ¿Voy a tener un espacio de metro y medio entre compañeros? Cuando a veces, ¿no? En el mismo CETIS, a veces pasa que de pronto hay grupos que hay que meter a alguien más, ¿no? Sí, maestro. ¿No? Que de pronto hay que traer sillas o qué sé yo, ¿no? Y vamos, entre las compañeras y los compañeros hay confianza, hay cariño. ¿Cuántas veces no queremos sentarnos hasta 3 en un mismo banco, ¿no? Cuando nos vamos a la cafetería, bueno, eso no va a pasar. Ahora, ustedes son de los privilegiados, y esto tómenlo en cuenta, porque tiene que ver con el contexto desde el cual tenemos que construir, ¿no? Es decir, la investigación, el diagnóstico, para poder construir una estrategia de intervención y después medir los resultados con una evaluación para saber qué tan pertinente o no y cuánto tenemos que modificar nuestra estrategia de intervención. Ustedes son de los privilegiados que recuerdan la cafetería llena. Los chicos, las compañeras y los compañeros de primer semestre, segundo semestre ahorita, nunca han estado en la cafetería. ¿Cómo van a retomar ellos, ¿no? ¿Cómo van a ocupar ese espacio? No retomar, porque no lo han tomado nunca. ¿Cómo van a ocupar ese espacio? Lo van a hacer de forma diferente, ¿no? Pero a ver, maestro, ya vi que ya estamos, no, ya estamos en las 12:20, pero a ver, bueno, creo que al final pretendí al menos acariciar un poco el tema central. No sé, me parece que me pasé por alto un poco como el proceso metodológico del cual ustedes son expertos y expertas, porque lo han venido desarrollando, la investigación, el diagnóstico, la planeación, ¿no? Obviamente la ejecución de estos programas, la evaluación, pero ¿qué pasó, maestro? ¿Hacemos una sesión de preguntas y respuestas o...? Sí, profe, déjeme lo quito del anclaje, porque lo tengo como destacado. Pues ahí ya estamos todos, o deberíamos estarlo. Espérame tantito. Ahí estamos. Bueno, pues primero que nada agradecerte, José Antonio, por este tiempo que nos regalas, porque sabemos que estás ocupado también. Entonces, muchas gracias a ustedes y al compañero José Antonio. Me gustaría preguntar de manera abierta si alguien tiene alguna duda o comentario. Si es así, antes de que abra los micrófonos y demás, me gustaría que pusieran la manita levantada aquí en el Zoom. ¿Sale? Ve ahí como la manita así. O si estás en cámara, pues que me digas así como yo, profe, yo, si es que no sabes poner la manita. Y de igual manera invito a mis compañeras maestras, aquí veo a Vero y a Betty, si gustan participar en algún momento también totalmente. Cierto. Totalmente bienvenidas. Entonces, bueno, no sé si quisieran empezar Vero o Betty, y luego ya vamos con los alumnos a ver si alguien tiene alguna duda o comentario, ¿va? A ver si alguien del sexto F de casualidad se le ocurre. Muy bien. Vero, adelante, por favor, déjame pongo el micrófono. Listo. Perdón, estoy usando el de la basura. Perdón, Verito, te silencié. Dame un segundo. Ahí ya Yo, debería ser. yo iba a decir que no pasa nada, maestra. Seguramente mientras yo hablaba escucharon al de los tamales, al de la basura, al de no, yo estoy en una planta baja, no saben. Todos mis alumnas y alumnos ya saben, ¿no? A qué hora pasa el de se compran, se venden. No, es toda una fiesta, ¿eh? Es una fiesta, verdaderamente. Vivimos con esos ruidos urbanos y pues ya estamos acostumbrados y los alumnos también. Lo bueno es que ya más o menos nos familiarizamos. Perdón. Yo quisiera agradecerte, José Antonio, mandarte un abrazo y mi cariño, y agradecerte esta forma en cómo nos manifestaste esto de que los potenciales pasan emergentes. Me pareció muy oportuno, me gustó mucho cómo lo ejemplificaste. Me parece que además nos diste una visión muy actual de cómo ver esta área empresarial, que para nosotros es potencial. Creo que nos llevaste de la mano impresionantemente. Me encantó cómo nos ayudaste a construir este conocimiento
porque de pronto no nos movemos del autor ni de la teoría, y tú nos llevaste a un plano impresionante. Te agradezco mucho, te felicito y como siempre, pues te mando mucho mi cariño y mi reconocimiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Berito. Muy bien, también anda por ahí la maestra Pita, la maestra Ana María Pita, pero no, de repente apareció, se fue, regresó. Entonces voy primero con la maestra Betty y luego con la maestra Pita. Por favor, Betty. Sí, gracias, Mau. Maestro José Antonio, pues la verdad es que es un gusto tenerlo aquí, estar escuchando pues la oportunidad precisamente de ver este trabajo social empresarial, que si bien es cierto, bueno, tiene muchísimos elementos que pudiéramos como recuperar, cierto es que el tiempo pues nos es limitado. Y la otra parte que tiene que ver con buscar nuevas formas o nuevos elementos que permitan potenciar a los estudiantes en estas áreas, pues bueno, es lo que estamos como tratando de identificar ahorita en este espacio y en este momento. Bien lo ha comentado, esta misma pandemia, estos mismos elementos que estamos visualizando en este momento, viviendo en este momento, se convierten en un área potencial y también en un área emergente. Por lo tanto toca pues esta parte. Pero de manera muy puntual quisiera que nos comentara o nos platicara un poco más, no sé, algo más que nos pudiera acercar de elementos del coaching, que esto, si bien es cierto, ya tiene un rato trabajándose y que también es cierto que es tocado por otras áreas de intervención, por otras profesiones, también es cierto que sí se potencia efectivamente en el trabajo social. Y en ese sentido, lo que nos pueda compartir, lo que pueda hacer llegar de información para los estudiantes va a ser así de rico como has pasado pues esta sesión. Así es que pues también me sumo al abrazo de Vero y pues todo el deseo de que el bienestar para usted y para su familia esté en este momento. Gracias. Gracias, Betty. Yo creo que pasamos con la maestra Ana María Pita y vemos qué responde José Antonio, ¿no? Adelante, por favor, maestra Ana. Sí, gracias, maestro Mauricio. Maestro José, un gusto volverlo a ver y a escuchar. Qué bueno, en serio me da muchísimo gusto, maestro, que esté bien, ¿no? Que esté bien en medio de esta pandemia que todos vivimos, ¿no? Y realmente, bueno, yo quizás no alcancé a escuchar su primera introducción en relación a que es consultor de GESEC, SC, consultores en gerencia pública, y sí quisiera realmente que nos platicara realmente cuál es ese perfil profesional que tiene ese trabajador social empresario, cuáles son las recomendaciones que les pudiera dar a nuestros estudiantes en relación a esas capacidades, habilidades y actitudes que pudieran tener y que pudieran buscar la manera de desarrollar, ¿no? Para ser un mejor trabajador social en relación a la cuestión del emprendimiento. Sí, un gusto saludarlo, maestro. Pues muchas gracias, maestro. Maestras, qué gusto de verdad saludarlas, de verdad. También un abrazo grande. A ver, digamos, tratando como de responder dos cosas que me parecen fundamentales. Hablando, por ejemplo, de una idea de un trabajo social empresarial. Sí, yo he trabajado, ¿no? Durante ya varios años con algunas consultoras, una de ellas es GESEC, Qualitas es otra, una que tiene sede en Querétaro, que se han abocado mucho a la capacitación en materia de seguridad, ¿no? Prevención, digamos, prevención prevención social de la delincuencia o de las delincuencias, que eso tiene que ver más con digamos, con el enfoque desde el cual se esté desarrollando.
y lo que es capacitación a policías, ministerios públicos, incluso personal, por ejemplo, que trabaja con las víctimas de los delitos, ¿no? Ahí hay un universo grande, comentaba, que tiene que ver con una serie de, digamos, de conocimientos teóricos y metodológicos que, como bien decía la maestra Betty, muchos compartimos, pues, ¿no? No es exclusivo, ¿no? Tenemos todo un saber que es el de las ciencias sociales y dentro de este saber hay diferentes disciplinas que lo que hacen es desarrollar como diferentes estrategias a partir de sus propios objetos de estudio, de intervención, o sujetos en este caso, ¿no? De estudio de intervención. Particularmente con GESEC, por ejemplo, lo que hemos hecho es trabajar mucho temas de género, ¿no? Lo que es todo el estudio del género, de la perspectiva de género y sobre todo de la aplicación de los protocolos desde los policías, ministerios públicos, jueces, ¿no? Usuarios, por ejemplo, de los servicios, como pueden ser personas mayores, incluyendo, por supuesto, la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué se necesita más en esta lógica? Todo, y la consultoría, me parece que además es un tema que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años. Vale la pena, digamos, enmarcar todo esto a partir de, digamos, de una estrategia distinta desde cual la política pública o las instituciones encuentran que no, digamos, ¿no? Que no se es capaz de construir como todas las oportunidades de capacitación y desarrollo de las personas que ejecutan los programas. Entonces, por ejemplo, sobre todo en materia de seguridad, se abre la oportunidad de desarrollar algunas estrategias que impacten directamente a la comunidad, a la sociedad de una localidad específica, de un municipio. Por ejemplo, desde la Secretaría de Gobernación, las chicas y los chicos son muy jóvenes para recordar, por ejemplo, para recordar cuándo inició y se reconoció una crisis en Ciudad Juárez. No es que no la haya hoy, más bien ha sido como continua, pero hubo una gran crisis en el sexenio de Felipe Calderón en particular, donde diversas organizaciones hacían desde, claramente, ¿no? Muchos apoyados en el trabajo social, hacían investigaciones. Había un problema de inseguridad. Perfecto, entonces se hacía una investigación, un diagnóstico para ver, para reconocer, para identificar cuáles eran las causas que hacían que hubiera estos altos niveles de inseguridad. Y entonces desde ahí desarrollar estrategias que trataran de combatir estos niveles de inseguridad. Y seguramente, ¿no? Lo que se encontró es que el famoso tejido social, que no es otra cosa más que, digamos, viéndonos a nosotros mismos, si me permiten, ¿no? Un poco el símil, nosotros mismos somos como hilos de, ¿no? Que vamos entretejiendo algo que es la sociedad. Entonces, dependiendo de qué tan capaces seamos de reconocernos como parte de un entramado mucho más amplio y complejo, es como nos vamos a ir desarrollando. Se dieron cuenta, además, que no solo se había roto el tejido social, sino que no había, no solo no había estrategia, sino que no había como una idea del nosotros, desde dónde se construyen estos valores que al final conforman identidad y comunidad. Y entonces se dieron cuenta que también una de las cosas que hacía falta eran estos lugares que podrían permitir que comenzaran a ver estos procesos, que las jóvenes y los jóvenes no estuvieran encerrados en su casa y más bien tuvieran, por ejemplo, una cancha de fútbol, un deportivo, donde salir y expresarse, ¿no? Y durante un tiempo funcionó porque mientras hubo estos contratos, bueno, pues entonces las organizaciones sociales no solo hacían esta investigación, este diagnóstico, sino que ejecutaban y le daban seguimiento. Pero cuando se fueron las organizaciones sociales, muchos de los procesos ahí terminaron. Y entonces, digamos, resurgió el tema de la violencia. Antes, digamos que
para poner un ejemplo muy simple, es en Ciudad Juárez había 10 muertos por día, una ciudad que tal vez era del tamaño de la delegación Benito Juárez, de la alcaldía. Y entonces hubo estos procesos de intervención y se redujo a 1 al día. Oh, perfecto, se fueron las organizaciones, ¿no? Y regresaron a 10 al día, con la diferencia de que ahora ya no se mataban en su casa, sino que se mataban en los parques. ¿Qué pasó? Pues que no hubo la posibilidad de continuar este trabajo de entramado y de tejido social, por ejemplo, ¿no? Esto se desarrolló específicamente desde estrategias y técnicas del trabajo social, ¿no? Una mujer que fue relevante en ese entonces fue la maestra Amelia Tello, que seguramente ubicamos todos. Pero bueno, junto con ella hubo muchas personas. Yo, entre ellos, en ese entonces trabajaba para la Secretaría de Gobernación. Yo no estuve en Ciudad Juárez, pero estuve en Nogales, en zona fronteriza. Pero he tenido la oportunidad de trabajar en otros estados y municipios. ¿Qué se necesita? Identificar primero, claramente, la necesidad. Esta necesidad que además, en el caso particular de la seguridad, digamos, encontró el área de oportunidad a partir de que desde la Secretaría de Gobernación, desde el ramo 33, se bajaron recursos de forma directa a los estados y los municipios que contrataban a este grupo de consultores para desarrollar estos programas y productos. Y, claro, los programas y los productos, bueno, la misma consultora tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Profesionales en el tema, años de experiencia, desarrollo de programas sociales en otros lugares, ¿no? Experiencia comprobable. Y obviamente los productos además cubren como con una serie de requisitos. Los productos es el diagnóstico, las evaluaciones, las estrategias, ¿no? Y además evidencias físicas, fotográficas de que se desarrollaron los trabajos, ¿no? Es decir, hay que cumplir como cualquier otra empresa con una serie de requisitos que la ley establece. Como cualquier empresario, ¿qué se necesita? La visión primero de encontrar una necesidad, encontrar ese nicho del mercado, poder hacer una promoción, porque es muy difícil. No todos los estados o no todos los municipios reciben, bueno, y debo decir, recibían, porque hoy la política ha cambiado totalmente, ¿no? Ya no hay programas que por ejemplo, incentiven, ¿no? el tejido social o busquen prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? Como que por decreto se estableció que ya no hay necesidad, ¿no? De esta política pública, y entonces no todos los municipios tenían estos recursos. Por lo tanto, había que establecer un diálogo directo con los tomadores de decisiones, presidente municipal, ¿no? Secretario de Desarrollo Social. Es decir, había que tejer, o se tuvo que tejer, ¿no? Una cadena de relaciones con actores políticos de la administración pública vigente. Eso, maestras, maestros, compañeros, no es sencillo. Siempre tiene que haber una puerta de entrada. Por eso es que entonces el sentido de oportunidad es fundamental. Primero se identifica la necesidad del sentido de, ¿no? Digamos, de oportunidad, y entonces se comienza a tejer las relaciones, y además se es posible hacer frente, ¿no? A una estrategia de este tipo. Se requiere de un equipo de trabajo probado y evidentemente cumplir con todos los requisitos que la ley establece. No solo el contar con profesionales, sino incluso, ¿no? Darse de alta como empresa, ¿no? Ante Hacienda, en fin, este tipo de requisitos que son fundamentales y que no es exclusivo del trabajo social, sino de todo pequeño empresario que quiera desarrollarlo. Ahora, esto, claro, esto es desde la consultoría. Hay consultoras y yo hablaba en algún momento, por ejemplo, de asociaciones civiles, ¿no? O asociaciones sociales, IAPs incluso, ¿no? Que son estos también desde el sector social o incluso pequeñas empresas
que pueden encontrar un área de oportunidad desde la cual se comience desde el trabajo social a desarrollar. Decía la maestra, particularmente el tema del coaching. Todas las empresas, ¿no? Y me atrevo a decir, sobre todo medianas y grandes, digamos, a partir de ese nivel, porque según la administración pública establece que las micros y pequeñas empresas no rebasan, por ejemplo, las pequeñas entre 20 y 50, 49 empleados me parece que es el máximo. A partir de 49 o 50 empleados hacia arriba, ya son medianas. Es decir, ahí encontramos un área de oportunidad donde tenemos, y eso para eso somos especialistas las y los trabajadores sociales, no solo es encontrar la necesidad, sino identificar esta realidad A y esta realidad B que decía hace un momento. De forma integral. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras sociales, somos capaces de identificar de forma integral, ¿qué es eso de integral? De verdad entenderlo, entender el todo, porque estudiamos cada una de sus partes. No solamente se trata de desarrollar una estrategia que mejore, por ejemplo, el clima laboral y a partir de ahí generar identidad, ¿no? En una empresa. Tenemos que reconocer quiénes son, cómo viven, de dónde vienen, cómo pasa, ¿no? Y que hacemos que hacemos siempre al inicio del semestre los profesores. Cuando iniciamos con un grupo, siempre les preguntamos, ¿no? A ver, preséntese, su nombre, ¿de dónde viene? ¿Cuánto tiempo hace? Porque de pronto nos encontramos con compañeras o compañeros que viajan en el transporte público 2 horas y llegan a las 7. Eso significa que se levantaron desde las 4 de la mañana. Cuando llegan a la clase, ya tienen una jornada que empezó hace 3 o 4 horas. A diferencia de las compañeras o compañeros un poco más afortunados, que viven a 15 minutos y a pie, ¿no? Por supuesto que la forma en que comienzan a desarrollar, ¿no? Sus habilidades para adquirir el conocimiento será diferente. Eso mismo pasa con con los trabajadores de una empresa. Al decir integral es porque entonces comenzamos a reconocer desde el inicio de qué manera podemos mejorar esta realidad primero de los individuos. Comenzamos, decía, ¿no? En el ejemplo que daba durante la charla, comenzamos a desarrollar estos pequeños cambios en estas pequeñas realidades, si me permiten el término, y de pronto en la suma logramos modificarlo todo. Imagínense que pudiéramos tener transporte escolar y a lo mejor se tendrían que levantar a la misma hora, pero solamente se tendrían que subir al camión y tal vez tener la oportunidad, ¿no? De envolverse en su chamarra y dormirse. A diferencia de subirse al camión, bajarse en el metro, tomar la línea del metro que va hasta el Gorro, hacer el transborde para tomar otra línea, para bajarse y tomar el pecero para llegar a la escuela, ¿no? Evidentemente, la forma en que a partir de ese momento afrontamos lo que es nuestra tarea escolar, docente, laboral, es totalmente diferente. La integralidad, el pensamiento, esta forma de ver la realidad del todo, es una especialidad que tenemos las trabajadoras y los trabajadores sociales. Y a partir de ahí, de esta investigación, elaborar un diagnóstico que me diga, bueno, si lo que queremos es mejorar el clima laboral, podemos desarrollar cualquier cantidad de estrategias. Porque en el coaching que está desde desarrollar dentro de una organización, desarrollar estrategias, por ejemplo, planes anuales, ¿no? Toda empresa tiene un plan anual. ¿Quién lo desarrolla? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Qué tal si metemos a todas las cabezas de las áreas, ¿no? Un fin de semana en un lugar donde puedan desarrollar lo que decía, ¿no? Algún tipo de actividad deportiva que los confronte y después de eso los sentamos y entonces comenzamos a construir la planeación anual. Por supuesto que será de forma diferente porque los individuos ven al otro de forma distinta. Al menos tuvieron que confiar en él porque el de adelante tenía que meter el remo para salir del rápido. O el de adelante tenía que agarrar la cuerda, tal vez en la actividad de rappel que me tocó hacer y eso me aterra. Entonces,
comienzo a desarrollar con pequeñas acciones procesos, ¿no? Que permiten construir confianza. Bueno, esa es otra parte desde la cual podríamos estar interviniendo y que todas ellas que he hablado, que son cosas diferentes, es coaching. Pero también el trabajador social, ¿no? Así como en las escuelas, se puede convertir en un orientador, ¿no? Desde cómo desarrollar mejor los procesos, cómo mejorar los procesos dentro de una empresa, es decir, la burocracia interna de una empresa, de identificar cómo se desarrolla un proceso, cuántas personas intervienen en el proceso y de qué manera hacerlo más eficiente, ¿no? Si el paquete para llegar del punto A al punto B tiene que pasar por 3 manos, bueno, ¿por qué no tratar de desarrollar un proceso donde no pase por 3 manos, pase por 2, ¿no? Eso también lo podemos hacer los trabajadores y las trabajadoras sociales, mediante la utilización de guías, de entrevistas a profundidad, de estudio de casos. Podemos desarrollar estrategias de planeación que no solo mejoren los procesos productivos, sino que también mejoren la realidad interna del individuo, del área, y que al final redunde en una mejora del proceso productivo de una empresa, ¿no? Que al final es lo que pretenden, ¿no? Justamente las y los empresarios, ¿no? Encontrar estas estrategias. No sé si más o menos atendí un poco creo que no, particularmente esta de cómo, ¿no? El ABC como del empresario. En realidad me parece que, y tal vez está mal que lo diga, pero me parece que también hay un alto contenido de fortuna, de suerte, porque cuando surgieron ¿no? Estos recursos que se bajaban en materia de seguridad, todo lo que fue el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así se denominó, donde se desarrollaban todos estos programas sociales, surgieron una gran cantidad de asociaciones, de colectivos, de consultoras, que trataron, ¿no?, de participar en esta parte. Y al final menos del 10% han logrado sobrevivir o lograron sobrevivir, porque decíamos, hoy además, ¿no?, ya no hay estos procesos. Y no solo eso, sino que además algunas, conozco de casos donde, por ejemplo, a la hora de entregar los productos, ¿no? Los papers, los terminables, ¿no? Es decir, al final, digamos, entregar el trabajo de lo que se hizo y casi a los 15 días había que recoger el cheque. Hubo muchos municipios, en lo particular con una consultora que yo trabajé, estábamos desarrollando los proyectos cuando matan al presidente municipal, ¿no? Mataron al presidente municipal y entonces en ese momento la administración pública bajó la cortina, ¿no? Hasta que hubiera, digamos, un presidente municipal, que tendría que haber sido el primer regidor. Sube el primer regidor y desconoce los proyectos. Entonces, por ejemplo, de tener ya, ¿no?, toda la mitad de un trabajo desarrollado, a pesar de haber un contrato, ¿no?, desconocen el proyecto y entonces todo se convierte en un tema de litigio. Y así como esos municipios que de pronto el presidente municipal se fue con el recurso, ¿no? Otros tantos que al final, ¿no?, los productos tal vez no cumplieron con la calidad y entonces el municipio se negó a pagar. En fin, había una serie de circunstancias que pasaron con muchos. Insisto, ¿no? Por ejemplo, bueno, un servidor ha participado en esos, la maestra Nelia Tello ha participado en esos, y hay diferentes actores, ¿no? Ahorita se me escapan algunos nombres, pero que fueron trascendentes en ese trabajo, pero se requiere de, no sé, creo que también de un alto
contenido de fortuna, si me permiten, ¿no? Por esta parte. Y evidentemente, ¿no? De desarrollar un trabajo profesional. Ahí en ese sentido, con esto concluyo la idea. Por ejemplo, seguramente saben, ¿no? Hay otras universidades, como por ejemplo el TEC de Monterrey, que también tiene la disciplina, ¿no? También tiene la carrera de trabajo social, ¿no? Y la verdad es que no hay una diferencia sustantiva entre los profesionales, por ejemplo, de la UNAM y los del TEC, ¿no? Al final desarrollábamos programas muy similares, productos muy similares, ¿no? No se distinguía una diferencia, digamos, en la calidad de los trabajos o de... No. En realidad me parece que era muy interesante porque además eso nos permitió también de desarrollar algo que se denomina dentro de las disciplinas buenas prácticas, es decir, poder sistematizar estas experiencias y que se publiquen y entonces encontrar en esto de las buenas prácticas, saber cómo otros profesionales en trabajo social han desarrollado estrategias similares a las que tal vez hoy nos estamos enfrentando, ¿no? Particularmente hoy con el tema de la pandemia, todo es nuevo, ¿no? Todo es inédito, diría. Perdón, Diría. creo que al final ni contesté nada, ¿no? Pero bueno. Oye, José Antonio, bueno, por cuestiones de tiempo, tengo que cerrar aquí la sesión. Solamente les quiero decir algunas cosas que bueno, no las quisiera dejar en el aire. Primero, mencionar que tenemos participaciones de 3 alumnos que, bueno, les agradezco su intención de participar, pero aquí la vamos a terminar. Entonces, nada más los voy a nombrar solo para reconocerles que desean participar, que son Ana, Mario y José. Tengo también preguntas en el chat que de igual manera les voy a dar voz, aunque ahorita no las podamos responder, que es que si existe la trabajadora social perfecta y qué la caracteriza. Luego, ¿qué es lo que más disfrutas hacer como trabajador social? Que si el trabajo social es un elemento indispensable para mantener la estructura social. ¿Qué se considera lo más difícil del área de trabajo social potencial? Y lo más complicado, ¿no? Son como las preguntas que dejaron. En Facebook también por ahí alguien dejó una pregunta. Déjenme la reviso. Que hay toda una situación también con los niños que no pudieron, bueno, niños, niñas y adolescentes y adultos que no pudieron terminar su ciclo escolar pasado y que hasta ahorita no han encontrado la manera de regularizarse en las instituciones y que si hay alguna forma de intervención ahí desde el área potencial. Y bueno, eso lo voy a dejar en el aire, a ver si las puedo responder la próxima vez que participes, porque también va a regresar, pero con otros grupos, José. Entonces, bueno, ahí va a tener oportunidad. Le quiero agradecer al grupo Sexto A, Sexto E, Sexto F y Sexto H por estar el día de hoy. De igual manera, a las maestras Ana María Pita, Betty y Vero, que son las que veo, no sé si hay alguien ahí con video apagado, pero si no, a toda la academia del módulo 5, que estamos aquí presentes para estar organizando este tipo de eventos. A Raciel, que está en el Facebook transmitiendo también, que ahí nos apoyó con toda la cuestión logística. Y por último, pues, ofrecer una disculpa a los estudiantes y a ti también, José Antonio, por las cuestiones logísticas del inicio. Y bueno, somos la primera que nos vamos a estar en este ciclo, entonces nos pasó. Ya de esto aprendimos y esperemos solucionarlo. También a todas las chicas y chicos presentes por la paciencia. Les dijimos que íbamos a terminar 12:20 y ya son casi la 1. Entonces también gracias por su paciencia. Y bueno, José Antonio, ¿algo más con lo que tengamos que cerrar? Me siento muy afortunado, de verdad. Muchas gracias. Además, es un gusto saludar a las maestras. Me hubiera encantado, ¿no? Una interacción mucho más directa con las alumnas, con los alumnos, porque al final uno aprende más de lo que se imaginan en estos espacios. Me hubiera encantado poder responder también a las preguntas. Alguna, no respondí ninguna, pero miren, yo nada más terminaría diciendo, tengan presente algo. Vivimos en una sociedad, decía hace rato, ¿no? Un modelo económico capitalista, que además en esta era más liberal o neoliberal, en realidad lo que privilegia es la competencia. Competencia significa ser competente. Entre más competentes seamos como profesionistas, como profesionales, como trabajadoras o como trabajadores sociales, evidentemente de mejor manera podremos desempeñar nuestras tareas
Y me parece que sobre esa base, ya sea que sigamos estudiando, ya sea que nos vayamos al sector social, empresarial o de las instituciones, entre más competentes, mejores oportunidades vamos a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, al final, ¿no? Me parece que hay que tomar en cuenta esto y además reconocer que cada día pues va a ser más fuerte la competencia, ¿no? Una ventaja, y ahí me remito a Andrés Oppenheimer, escribe un libro tal cual, se llama Sálvese quien pueda, que habla sobre cómo a muy corto plazo vamos a ir viendo cómo tantas tareas que hoy se desempeñan las van a empezar a hacer robots, ¿no? Afortunadamente, esta de la construcción de lo social todavía no se vaticina que vaya a haber, ¿no? Inteligencia digital o inteligencia artificial que logre desarrollar esto. Lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, probablemente, ¿no? Porque por ahí preguntaban qué es lo más difícil, asumir que somos, sí, la columna, o tendríamos que ser quien construye la columna vertebral de una mejor sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio. Nos vemos en la siguiente dentro de unos días, una Gracias. semana. Aplausos Gracias. para ti y muchísimas gracias por estar presente. Chicas, chicos, nos vemos pronto. Abrazos a todas y a todos. Bye, bye. Gracias, gracias. Bye.